Me dicen que ya estamos en comunicación con Octavio Miloni, que es el secretario general de ADULP, de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata. De este lado César y Fernando, te saludamos. ¿Cómo andás? César, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, un poquito ahí estábamos haciendo un raconto de una larga jornada de lucha que vienen teniendo y de algunas reivindicaciones que habían logrado por el camino. Tuvimos la oportunidad en su momento de hablar cuando habían logrado un pequeño, un acuerdo de un aumento paritario y ahora están enfrente a una nueva jornada de lucha. Contanos un poco cómo viene todo esto, cómo llegan hasta acá. Bueno, sí, como bien decís, tuvimos un aumento que comparado con otros aumentos a nivel estatal, digamos, fue muy importante, ¿no? Un 21,33% y un 3% más en octubre, dando casi un 25%. Sí, Lo que pasa es que faltaban 30% más, 30 puntos más para sí. equiparar a noviembre del 2023, donde la ley de financiamiento universitario establece la recomposición salarial, o sea que nos están faltando 29,5, 30% para, para estabilizar el salario a los niveles de diciembre del 2023. O sea, no es Claro, que estamos claro. ganando mucho más, falta eso. Ujú. El, el fallo judicial de la Corte Suprema, el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo, todos fallos que dicen la ley está vigente, pague la cautelar también, el gobierno está incumpliendo y en función de eso, bueno, hemos resuelto un paro de 24 horas a nivel nacional el 12 de agosto, es decir, mañana a nivel nacional, pero bueno, teniendo en cuenta, y esto fue una resolución más de lo local, digamos, junto con la TULP, Ujú. que el nuestro, teniendo en cuenta el aniversario de nuestra universidad, lo pasamos al Al jueves jueves. 13. Claro. Este, ¿Para qué? Para ir seguir, digamos, darle continuidad al plan de lucha. La semana que viene, actividades en el Palacio Pisurno, Secretaría de Educación de la Nación, porque el 18 aparte se cumplen 300 días, o sea, ahí estamos cerquita del año donde se votó la ley y el gobierno no la cumple, para que un cumplimiento efectivo de la ley con todos sus aspectos, la cuestión salarial, la cuestión de gasto de funcionamiento, la cuestión becas estudiantiles y demás. Y la semana siguiente, un paro de 48 horas, también a nivel nacional, este, en la misma línea, ¿no? Convocatoria urgente de la paritaria y aplicación inmediata a la ley de financiamiento universitario. Así que se vienen jornadas movidas, pero bueno, lo estamos haciendo también en unidad con todos los docentes y todas las docentes y no docentes también del país. Claro. O sea, un poco en lo que contabas, han tenido victorias a nivel legislativo, a nivel judicial, han tenido las marchas más numerosas que se han dado en el periodo Milei, por decirlo de alguna manera, con un gran apoyo popular, y sin embargo, el gobierno parece firme en esta idea de no ceder. Que parece que no solamente se discutieron una cuestión netamente presupuestaria, sino que pasa por otro lado. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Qué evaluás cuando ves esta beligerancia del gobierno sobre el sector universitario? Bueno, yo creo que hay una animosidad manifiesta contra el sistema universitario, con docentes, no docentes, movimiento estudiantil, pero se encuadra de alguna manera en un principio más general que tiene el gobierno con lo que tiene que ver con las políticas públicas, el rol del Estado. El tema para el gobierno es el rol del Estado. Ellos abrevan una concepción mínima del Estado, casi de la desaparición misma del Estado, como mediador entre todas las tensiones sociales que hay, las prioridades en términos sociales, la política pública, y, y en ese marco creo que se inscribe un poco la permanente desatención, por decirlo de alguna manera, o al menos combate a las universidades nacionales, ¿no?
aparte las universidades nacionales, como muchos lugares también del Estado, son voces críticas a las políticas del gobierno y eso también quieren acallarlo. Desfinanciando es un método que han elegido, pero ahora no tienen a la ley a favor, están incumpliendo, ¿no? Y cualquier persona que cuando no cumple la ley se tiene que atener a las consecuencias. Bueno, el gobierno evidentemente todavía goza de un poco de impunidad, pareciera, pero los tiempos se acortan y no puede seguir en esta actitud. Claro, un poco lo decías vos, ¿no? Uno mira la cantidad de leyes de financiamiento que no cumple el gobierno. Ahora salió hace poco el escándalo de vialidad, pero se enmarca un poco en esto, ¿no? En que es un gobierno que todavía sostiene el apoyo del poder real para poder gozando de impunidad. Y un poco lo que uno va viendo es que de a poquito le van soltando la mano. Hace un ratito charlábamos con nuestra anterior entrevistada de que empieza de alguna manera a fracturarse esa cristal comunicacional que tenía de impunidad el gobierno, que un poco se deriva del momento donde los jugadores despliegan esa bandera de Malvinas son argentinas y como que desde ese momento, junto con ahora esta derrota, cuasi derrota que han tenido en el Senado, parece que empieza a contar los días. Bueno, esperemos que todo este tipo de avances, digamos, en términos populares, vaya construyendo el, el final de este ciclo, porque realmente es muy pernicioso para el interés de las mayorías, sin duda, no es ya no es una presunción o un vaticinio, como tal vez lo hemos proyectado antes de las elecciones, cuando el gobierno o cuando el candidato anunciaba cómo venía la mano. Muchos decíamos, ¿no? Esto es un delirio, no puede pasar, y bueno, lamentablemente está gobernando, ¿no? Así que toda esta acumulación popular, un pueblo que está abandonado a su suerte, ¿no? Con tarifas liberadas, con gente endeudadísima. Bueno, esto tiene que cambiar y va a haber que empezar a reparar, porque realmente construir es difícil, pero destruir, la verdad que con poquito destruís, ¿no? Y hay que volver a empezar. Pero bueno, tal vez es parte de la historia nuestra, ¿no? Sí. Así es, Tato. Y le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Octavio Miloni, que es secretario general de ADUL, Asociación Docente Universitario de La Plata. Recién, ahí como mencionaba Fernando, cuando estamos hablando con la entrevistada anterior, que era investigadora de CONICET, y viendo cómo el gobierno nacional apunta a querer destruir todo lo que tenga que ver con la ciencia, con la tecnología, con la investigación. Ahora, como vos estás comentando, bueno, cómo también ataca al sistema educativo universitario en general y en general a todo lo público. Entonces la pregunta es, para saber tu opinión, ¿cuáles son los riesgos de un país o de una sociedad cuando se desarma el sistema educativo público, el sistema de investigación pública, el sistema universitario público, y eso se desarma y se busca que quede en manos privadas, en pocas manos? ¿Qué peligro tenemos como sociedad si se llega a concretar eso que está impulsando el gobierno? Y la verdad que, bueno, yo me aventuro a decir una opinión, ¿no? No soy del área de las sociales, pero creo que se avanza una desintegración social tremenda, porque el rol de la educación, el rol de la salud pública, es indelegable, ¿no? Obligaciones indelegables del Estado. Cuando el Estado se corre, porque entre el rol del Estado también está la seguridad ciudadana, la seguridad. Terminamos siendo como vivir con las películas del viejo y lejano oeste, eso por un lado, y obviamente quedará un país para una minoría que pueda costear tanto la salud, la educación, todo privatizado, y grandes mayorías completamente desplazadas. Y en términos de desarrollo soberano, un país proveedor de materias primas, sin capacidad de incorporar valor en las cadenas de producción, de manera tal de que se te llevan la materia prima, sacás silicio y compras un chip, digamos, ¿no? Y bueno,
con lo que eso implica en términos de los costos también, ¿no? Cuando se puede producir acá, lo mismo que el litio, bueno, metalmecánica, todo lo que Argentina ha demostrado que pudo haber sido, este gobierno lo está completamente dejando morir, Bien. o matándolo directamente, no dejándolo morir, matándolo deliberadamente. Bueno, recordanos un poquito entonces cómo es la agenda de lucha. Me decías este jueves tenían esta medida y la semana que viene otra en Capital. Recordanos un poco a los oyentes cómo... Sí. Tenemos ahora el jueves 13 un paro sin concurrencia de 24 horas. Después, la semana que viene, actividades en Capital y en todo el país a 300 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Y el 27 y 28 de agosto, un paro de 48 horas a nivel nacional. Perfecto. Bueno, así que convocamos, por supuesto, a toda la oyentada, que seguramente muchos sean estudiantes, graduados y docentes, a seguir acompañando a los trabajadores, a la universidad, en este sentir, en esta lucha que vienen llevando adelante y que, bueno, han logrado también conmover a todos, porque creo que eso ha sido también un laburo muy importante, poder conmover al resto de la sociedad. Así es. Bueno, te agradecemos este rato de comunicación, Tato. Estamos en contacto para cuando quiera seguir charlando. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, un abrazo le mandamos. Estuvimos hablando con Octavio Tato Miloni, el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata. Ya estamos casi sobre el estribo, César. Así es. Ahora sería como podríamos pasar algunos antes, tenemos unos minutitos. Sí, tenemos unos minutitos para